Bueno, ¿cómo están? Quería contarles un poco lo que vimos el último encuentro que tuvimos, que hablamos sobre las religiones naturales y las religiones reveladas. En el encuentro anterior, que es el tercero, el último fue el cuarto. En el encuentro anterior habíamos visto las dos maneras de conocer a Dios, que en la iglesia se conocen como revelación natural y revelación sobrenatural. Y que de estas dos revelaciones se derivan todas las religiones que existen y que existieron. Algunas han dejado de existir y otras continúan existiendo desde hace muchos siglos. Habíamos visto que la revelación natural es Dios que se da a conocer de una forma indirecta, que se da a conocer a través de su creación. Y la revelación sobrenatural es el nombre que le damos al conocimiento más perfecto de Dios, porque Dios mismo quien se da a conocer. Dios mismo se revela, y por eso la llamamos revelación divina o revelación sobrenatural. En este mapa conceptual vamos a ver una serie de cosas. En negro puse lo que es ese conocimiento de Dios más imperfecto, que es la revelación natural. Un conocimiento de Dios que solamente se basa con nuestras fuerzas, en nuestras capacidades naturales. Y de ellas se derivan todas las religiones naturales. Primero veamos entonces esta revelación natural, revelación de Dios a través del mundo creado, a través de su creación, del mundo material, que el ser humano capta a través de los sentidos. Por eso lo llamamos realidad sensible, porque es todo aquello que existe y que se puede ver, tocar, oler, que se puede captar con los sentidos. Por eso es realidad sensible. En esto interviene no solamente la naturaleza inerte, los seres vivos, los animales, sino también el mismo ser humano, que descubre su existencia, su materialidad y también esa dimensión interior que es su conciencia. El ser humano lo capta con los sentidos, con la luz natural de la razón, y de ahí provienen los cuestionamientos. Los cuestionamientos todos. Por eso decimos que cuando hay ser humano ya hay cuestionamientos filosóficos. Los cuestionamientos filosóficos son esos cuestionamientos que se hace el ser humano que tiene que ver sobre el ser de las cosas. Son las preguntas más fundamentales sobre nuestro origen, sobre el bien, sobre la justicia y las preguntas escatológicas, las que tienen que ver con el final de la vida. Si hay un más allá, si hay una continuidad después de esta vida. Es un conocimiento ascendente que parte del ser humano y se eleva hacia Dios. Es una iniciativa humana. El hombre con sus potencialidades comienza esta búsqueda, toma él mismo la iniciativa. En el ejemplo que habíamos visto en el tercer encuentro era el niño que buscaba a su padre biológico, investigando hasta llegar a conocerlo de a poco, pero a través de una iniciativa suya. Un conocimiento imperfecto, que después se iba a planificar cuando finalmente se encontraba con el Padre, y no solamente con las versiones que encontraba de él, que podían darle a algunas personas. En esta parte vemos que hablamos sobre lo que son los desvíos, y eso está en relación a que, por ser un conocimiento imperfecto de Dios y por ser fruto de las fuerzas naturales del ser humano, también está bajo la influencia de ciertos intereses, y que llamamos desvíos cuando se vuelve irracional, cuando esa relación, ese intento de religarse con Dios se desvía tomando formas irracionales. Por eso
algunas religiones han caído en prácticas como la de la hechicería, la de la adivinación, la consulta con los muertos y también, por ejemplo, los sacrificios humanos. Y en la última parte, donde nos habla de que es progresivo, está en relación, y hay que pensarlo, en esa evolución que hubo en el conocimiento de Dios. Desde en un principio, una primera etapa más primitiva, ubicar a Dios en un ser natural, pensando que Dios tal vez sea algún astro, la luna o el sol. Después, en una etapa más avanzada, pensar en Dios como algo invisible, ya es una visión un tanto más evolucionada que supera la anterior. Y después, ya el momento en el que se pasa de la monolatría al monoteísmo, que es el paso que da el pueblo de Israel desde primero una concepción monólatra, que considera la existencia de otros dioses y la adoración solamente de uno, hasta ya el paso inicial de la revelación sobrenatural, que es concebir a un Dios único, al que adorar. Es entonces el paso de la revelación natural a la revelación sobrenatural. El pueblo de Israel también, al igual que los otros pueblos, las otras religiones, tuvo un momento de tomar un camino de iniciativa propia, hasta después con Dios revelándose a través del Padre de la Fe, de las tres religiones reveladas, Abraham, pasa a un conocimiento de Dios a través de la revelación natural, sobrenatural. Bueno, la revelación sobrenatural, que está en rojo, da origen a las religiones reveladas. Las religiones reveladas son tres: el judaísmo, el cristianismo y el islam. No es que existan tres revelaciones, porque así como hay un solo Dios, también la revelación es una sola. Pero en esta revelación el ser humano ha tomado estos tres caminos, que tienen cada uno su historia particular. En el caso del judaísmo, que continúa existiendo, se trata de la religión para aquellos que recibieron de sus antepasados la revelación como herederos del padre de la fe, que es Abraham, y que luego rechazaron a Jesucristo como el Mesías. Después el cristianismo, que contiene la plenitud de la revelación por aceptar a Jesucristo, que es plenamente Dios, que se revela y que revela de una forma definitiva los datos de la fe. Y por último el Islam, que es la adaptación del judeocristianismo al mundo árabe. Y en la comparación del encuentro 3 está en relación al Padre que busca al Hijo, la iniciativa de Dios que se revela a los seres humanos, y esta revelación se da en etapas. Es una revelación gradual, donde Dios respeta el proceso espiritual de aprendizaje del pueblo de Israel, y se va a completar con la venida de Jesucristo, que es la plenitud de la revelación. Al igual que la revelación natural, también es un conocimiento de Dios a través de la luz natural de la razón y de los sentidos, pero esta vez esa capacidad natural que tiene el ser humano de conocer se va a elevar por la gracia sobrenatural que uno recibe en el bautismo, con esta capacidad de la fe.
la fe como un don. Y es un conocimiento de Dios donde uno da un paso, es un acto de la razón y es un aceptar la verdad de la fe sin tener las evidencias, aunque puede reconocer que se trata de verdades que no van contra la razón, sino que son totalmente racionales. Es un conocimiento descendente porque viene de Dios y es un conocimiento de iniciativa divina, porque es Dios mismo el que tiene la intención de darse a conocer. Y por lo tanto es un conocimiento de Dios más perfecto. Que sea más perfecto no significa que la Iglesia no deba seguir pensando sobre estos datos de la fe, así como Jesucristo, que es la plenitud de la revelación, también tuvo que responder ciertos interrogantes a los apóstoles. Estos interrogantes continuaron en la Iglesia y, guiados por el Espíritu, según la promesa de nuestro Salvador, la Iglesia también va haciendo un recorrido en esta comprensión de la revelación divina. También va haciendo un conocimiento progresivo, guiados por el Espíritu hasta el conocimiento de la verdad plena. Esto también lo podemos entender, este conocimiento progresivo, gradual de Dios, en lo personal.